Son las 8:06 de la mañana, estamos ya en ampliación de noticias con Armando Canchanya. Armando, muy buenos días. Hola Raúl, ¿cómo estás? Ya has tenido tú la jornada matutina. Ajá. Y ahora vamos a tratar varios temas en ampliación de noticias. Vamos a conversar en primer término por teléfono con la doctora en Historia por la Universidad de Londres, Natalia Sobrevilla. Ella es profesora investigadora en la Universidad de Kent actualmente, y que acaba de publicar un libro realmente fascinante, porque la figura, además de Andrés de Santa Cruz, caudillo de los Andes, es de verdad una figura sobresaliente que nos permite darnos una idea, sobre todo, de cómo fueron los comienzos independentistas y republicanos. Siempre se ha atribuido esta dualidad, evidentemente, y entonces ahí hay una disputa que es un poco, extemporánea ya, ¿no? Si era más peruano que más boliviano. En realidad era binacional en el momento en que el desarrollo, sobre todo, del movimiento independentista y también de la importancia económica no estaba tan concentrada en Lima, sino básicamente en la zona de la ruta de Potosí. O sea, esta era la zona más importante y significativa, y por lo tanto un caudillo y un hombre de la formación y de la entereza de Andrés de Santa Cruz era efectivamente importante, además porque tuvo vinculaciones, por supuesto, con Argentina, en fin. Doctora Natalia Sobrevilla, muy buenos días, gracias por atendernos. Por tenerme en el programa. Sí, bueno, yo he estado leyendo su libro y la verdad que es un estupendo, apasionante estudio, y sobre todo una revaloración, ¿no es cierto?, de Andrés de Santa Cruz, que vagamente está retratado en un texto de nuestro novelista Luis Loaiza, que lo presenta como una figura, en fin, lejana, sombría en Europa, ¿no? Pero, a ver, ¿qué es lo que la apasiona básicamente de Andrés de Santa Cruz? A mí lo que me apasiona es entender el periodo de la creación de los estados, la transición entre la monarquía hispánica y lo que van a ser ahora países diferentes como son Perú, Bolivia, Chile. Y Andrés de Santa Cruz me permite una mirada que me aleja de la historia puramente nacional y que me permite ver cómo los países van a ir surgiendo. Es decir, que no me parece que hayan estado ahí siempre, sino que son parte de un proceso que tarda más tiempo. Claro, lo mismo nos ocurre con San Martín y con Bolívar, ¿no es cierto? Es decir, estábamos hablando todavía de naciones en germinación. Es correcto. Es más, hasta un momento muy tardío, hasta los años 20, no quedaba muy claro cuáles iban a ser las naciones, dónde iban a estar las fronteras, quién iba a ser parte de qué nación. Sí. Bueno, ¿y qué es lo que hace apasionante la vida de Santa Cruz, independientemente de eso si es más boliviano o más peruano? ¿Por qué es una figura que en realidad queda relegada? ¿Suscita confrontaciones, resistencias? Él tiene la mala suerte de fracasar en su empresa más importante, que es la Confederación Perú-Boliviana. Y luego de su exilio, después del año 43, bueno, primero por Ecuador, luego a Chile y muchos años en Francia, él se va dibujando cada vez más y las historias se van convirtiendo cada vez más en más nacionales. Gamarra se convierte en el ganador hasta cierto punto, él muere temprano, después de la batalla de Ingavi en el 41, y Ramón Castilla va a tomar las riendas del, nacionalismo peruano, la creación de la nación peruana. En el caso de Bolivia, Santa Cruz va a ser muy importante, toda una década creando Estado ahí, pero luego otros como Vallivian van a encargarse de deshacerse de la memoria de Santa Cruz porque les resulta incómodo. Y les resulta tan incómodo que para el año 60 él trata de volver a Bolivia y no puede porque le temen. Y este afán, ese esfuerzo se va perdiendo. ¿O hay algún seguidor o hay algunos seguidores de Santa Cruz? Hay algunos seguidores y él mantiene muchas redes en las zonas del Cusco, en Arequipa, redes familiares, su esposa es cusqueña, y hay un miedo de que él pueda reorganizar la Confederación, tanto así que incluso cuando se da la Guerra del Pacífico, el gran temor de Chile siempre es la unión de Perú y Bolivia. Claro, esa era una visión fundamental, ¿no es cierto?, en ese momento.
y lamentablemente no fue tan comprendida, ¿no? Y ahí tenemos una división que en la práctica, en los términos económicos y de relaciones sociales e históricas, en realidad Perú y Bolivia constituyen pues un contexto común, andino. Así es, pero parte del temor, sobre todo en el caso del Perú, es en la posible división del Perú en dos estados separados, el del norte peruano y el sur peruano. Hay una república sur peruana que existe durante 3 años, entre el 36 y el 39, y hay un deseo muy grande de ciudades del sur como Arequipa, el Cusco, Tacna, Moquegua, Puno, de estar separadas de Lima y de ser independientes. Entonces, el temor en el Perú es que con el tiempo se conviertan en dos repúblicas realmente separadas. El Perú quede partido. Ese es el temor principal desde el Perú. Claro. Que en realidad, a lo largo de nuestra historia republicana, va a suscitar siempre una serie de dificultades porque el regionalismo sureño siempre ha estado presente, ¿verdad? ¿No? Es correcto. Incluso si vemos los mapas electorales recientes, de las elecciones del 2011, las del 2006, cómo se comporta electoralmente el sur del Perú es siempre muy distinto del resto del país. Sí, efectivamente. Ahora, en general se están produciendo una serie de estudios a propósito de nuestro aniversario patrio y de la proximidad del bicentenario, que nos van diciendo también claramente que en realidad la preexistencia de culturas prehispánicas han dado fisonomías distintas a las diversas regiones del Perú, es decir, no es lo mismo el norte que el sur, que el centro, y que esos fermentos básicos, esos conglomerados nativos han hecho que en verdad sigan persistiendo en el mundo colonial y en el mundo republicano. Por eso estamos siempre en la discusión de qué hacer con las regiones y cómo conformarlas. Y son dos cosas que son muy importantes. Una son las cuestiones geográficas. Los espacios tienen lógicas que trascienden las fronteras. Sí. Pero las fronteras luego se van construyendo por decisiones administrativas, y las decisiones de crear espacios administrativos coloniales van a ser un primer paso. Van a haber audiencias, las audiencias van a ser representaciones judiciales en base a las cuales se va a ir creando identidad. Las ciudades y los pueblos van a hacerlo también. Y esta estructura muy española va a ser importante en la concepción que luego vamos a tener del espacio administrativo republicano. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, doctora Natalia Sobrevilla, por estos alcances, y anunciamos pues que efectivamente el libro ya ha sido coeditado por el Fondo Editorial del Instituto de Estudios Peruanos, que está celebrando sus 50 años y precisamente con una larga lista de publicaciones históricas o de reflexión histórica, y el Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica. La doctora Sobrevilla pues es doctora en Historia por la Universidad de Londres, es actualmente profesora en la Universidad de Kent y con una larga trayectoria. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. 8:15 de la mañana, una pausa.